A principios de este mes, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicó un informe que analizaba el impacto de los factores macroeconómicos en el precio del BTC. Los autores se sorprendieron al constatar que el BTC no está tan correlacionado con estos factores como debería, especialmente teniendo en cuenta que los inversores lo consideran un activo de riesgo. Hoy vamos a resumir este informe, te contaremos lo que dice en términos sencillos y te explicaremos por qué podría ser una señal de que el BTC y el resto del mercado de las criptomonedas se está desvinculando de otros activos. El informe comienza con una breve introducción en la que los autores destacan cómo la capitalización total del mercado de las criptomonedas llegó a alcanzar los 2.5 billones de dólares en su punto álgido en 2021, siendo la capitalización de mercado de Bitcoin casi $1 billón. Los autores consideran la posibilidad de que el comportamiento del precio del BTC en el pasado estuviera determinado por factores macro. Para evaluarlo, analizaron periodos de 30 minutos en los que los factores macro eran presumiblemente los únicos que afectaban al precio del BTC. En otras palabras, solo analizaron el comportamiento del precio del BTC cuando parecía estar directamente relacionado con un factor macro y no con un factor específico de las criptomonedas como el hundimiento de FTX. Los autores dividieron estos factores macro en tres categorías: noticias sobre la economía real, como las estadísticas de desempleo; noticias sobre la inflación, como el índice de precios al consumo o IPC, y noticias sobre la política monetaria, como un cambio en los tipos de interés. Los autores analizaron cómo respondía el precio del BTC a estos factores macro entre 2017 y 2022. Esto se debe a que el BTC alcanzó una, citamos, etapa más madura a partir de 2017. Esto parece una referencia al lanzamiento de los futuros de Bitcoin en el exchange del CME a finales de 2017. Si has visto nuestro vídeo sobre el método Wyckoff, sabrás que algunos operadores de criptomonedas creen que fue con el lanzamiento de los futuros de Bitcoin en el CME cuando las instituciones empezaron a manipular el mercado de las criptomonedas. Desde entonces, esta manipulación se ha extendido a otras criptomonedas, concretamente al ETH, que ahora también está disponible en el CME. En cualquier caso, los autores revelan que el precio del BTC no se vio afectado por factores macro tanto como otros activos. Les sorprende, ya que consideran que el BTC es un, citamos, activo sin valor intrínseco, lo que significa que la totalidad del comportamiento de su precio debería deberse a factores externos, tales como los factores macro. Parece que el problema es su planteamiento, no el resultado. Hablando en serio, admiten que apenas hay investigaciones sobre los factores que afectan a las criptomonedas y mucho menos sobre el efecto de los factores macro en el precio del BTC. Hacen referencia a un trabajo de investigación que concluyó que los precios de las criptomonedas están determinados principalmente por factores específicos de las propias criptomonedas y por las tasas de adopción, lo cual tiene sentido. Naturalmente, no faltan investigaciones sobre los factores que afectan al precio de otras clases de activos, incluidos los factores macro. Los autores explican que aplican metodologías similares en su análisis del BTC e incluyen también un análisis del oro y la plata. Lo tomaremos como una admisión tácita de que el BTC es oro digital. La segunda parte del informe explica cómo los autores modelaron al BTC como un activo especulativo sin valor intrínseco y debemos admitir que las matemáticas utilizadas son muy complejas. A nuestro entender, el modelo afirma que el precio del BTC viene determinado por los tipos de interés que a su vez vienen determinados por factores macro. Cuando los tipos de interés son bajos, la deuda se abarata y resulta más fácil pedir prestado. Esto provoca un aumento del suministro total de dinero que básicamente hace que suba el precio de todo. Los tipos de interés han sido bajos desde 2008 y esto es en parte el motivo por el cual todos los precios han estado subiendo. Cuando los tipos de interés son altos, la deuda se encarece y resulta más difícil pedir prestado. Esto provoca una disminución del suministro total de dinero que básicamente hace que baje el precio de todo. Esto es lo que hemos experimentado desde que la Fed anunció que iba a subir los tipos de interés en noviembre de 2021. El problema es que la Fed no empezó a subir los tipos de interés hasta la primavera de 2022.
La razón por la que los mercados reaccionaron antes es que los inversores siempre tienen en cuenta lo que va a ocurrir en el futuro. Recordemos que esta orientación hacia el futuro es uno de los 3 factores macro que los autores incluyeron en su informe. Esto nos deja con el desempleo y la inflación. La razón por la que son relevantes para los tipos de interés es que la mayoría de los bancos centrales han recibido instrucciones explícitas para que tanto el desempleo como la inflación se mantengan bajos. En el caso de la Fed, el objetivo de desempleo es del 4% y el de inflación del 2%. Los bancos centrales cumplen este doble mandato modificando los tipos de interés. Unos tipos más altos provocan menos inflación, pero un mayor desempleo. Unos tipos más bajos provocan más inflación, pero menos desempleo. Noticia de última hora, los bancos centrales han estado subiendo los tipos de interés para bajar la inflación. Por eso, los inversores han estado esperando ansiosamente los datos sobre la inflación. Una inflación más baja significa que la Fed bajará los tipos de interés antes, lo que significa más creación de dinero mediante préstamos. Y por supuesto, más creación de dinero significa que los mercados suben, especialmente los activos de riesgo como BTC. Los inversores también han estado esperando ansiosamente los datos de empleo. Un desempleo más alto significa que la Fed bajará los tipos de interés antes, lo que significa más creación de dinero. Lamentablemente, es una buena noticia para los mercados que la gente pierda su empleo. De hecho, que la gente consiga trabajo es una mala noticia para los mercados, especialmente si consiguen grandes subidas salariales. Esto se debe a algo denominado espiral de precios y salarios, en la que las grandes subidas salariales provocan más inflación, que a su vez provoca mayores subidas salariales y así sucesivamente. Puedes encontrar más información sobre lo que ha ocurrido con los tipos de interés consultando nuestra actualización más reciente sobre la Fed. La encontrarás en la descripción. Ahora que entiendes por qué el análisis de los autores se centra tanto en el desempleo, la inflación y los tipos de interés, comprenderás sus 3 hipótesis. La primera hipótesis es que las noticias de tipos de interés más altos tendrán un impacto negativo en el precio del BTC en igualdad de condiciones. La segunda hipótesis es que las noticias sobre cambios futuros en los tipos de interés tendrán un mayor impacto en el precio del BTC que las noticias sobre cambios actuales en los tipos de interés. Esto tiene sentido porque los anuncios de la Fed afectan más a los mercados que la subida o bajada real de los tipos. Una vez más, esto se debe a que los inversores siempre valoran el futuro. Si la Fed dice que va a subir los tipos el mes que viene, los mercados se hundirán hoy. Sin embargo, cuando se produzca la subida real de tipos, no pasará nada, suponiendo que su presidente Jerome Powell no diga nada que anticipe un comportamiento agresivo como paloma o halcón monetario. La tercera hipótesis es que el precio de los activos especulativos como el BTC se verá más afectado por las noticias relacionadas con los tipos de interés. A este respecto, dejaremos en la descripción un enlace a nuestro vídeo sobre los catalizadores que podrían sacarnos del fondo del mercado bajista de las criptomonedas. No te lo pierdas. La tercera parte del informe profundiza en los datos. Los autores revelan que la razón por la cual no incluyeron otras criptomonedas en su análisis es que no son tan líquidas como el BTC. En pocas palabras, no se negocian tanto y esto significa que es más difícil analizar el comportamiento de su precio. Los autores parecen asombrarse de que la capitalización de mercado de Bitcoin haya pasado de 1.000 millones en 2013 a más de 1 billón en 2020, un aumento de más de 1000 veces. También parecen haber cometido un error tipográfico, ya que indican erróneamente que el Bitcoin tenía una capitalización de mercado de 400 millones en diciembre del año pasado. No son muy profesionales. Bromas aparte, los autores explican que midieron el comportamiento del precio del BTC utilizando una cesta de monedas fiat, no solo el dólar. Compararon su comportamiento con el de metales preciosos como el oro y la plata y otros activos tradicionales como las acciones. Mientras que el análisis sobre el comportamiento del precio de BTC se centró en el periodo comprendido entre 2017 y 2022, el análisis para las otras clases de activos abarcó desde el año 2000 hasta 2022. Para que quede claro, los autores solo se fijaron en el comportamiento del precio causado presumiblemente por factores macro en todas estas clases de activos. Dicho esto, dejaron caer algunas estadísticas jugosas sobre el BTC. Su rendimiento medio anualizado desde 2012 fue del 270%, es decir, casi multiplicó su precio por 3 veces cada año.
En cambio, la rentabilidad media anualizada del SP500 fue de solo el 11% durante el mismo periodo. El oro y la plata aparentemente permanecieron planos. No es sorprendente que el BTC fuera, citamos, significativamente más volátil que el resto de activos, incluso en los plazos temporales más cortos. Para poner las cosas en perspectiva, los autores descubrieron que lo máximo que el BTC se ha hundido en 5 minutos fue un 31% y lo máximo que había subido en 5 minutos fue un 84%. Eso sí que es volatilidad. A continuación, analizan lo que se denominan sorpresas monetarias, es decir, cuando la Fed hace algo que los inversores no esperaban, como anunciar una subida o una bajada importante de tipos o realizar una subida o una bajada importante de tipos sin ninguna orientación previa. No es sorprendente que el mayor recorte de tipos se produjera en respuesta a la crisis financiera de 2008, cuando la Fed los bajó un 0.75% o 75 puntos básicos. La mayor subida se produjo la primavera pasada, cuando la Fed subió los tipos de interés 75 puntos básicos para intentar contener la subida de la inflación. Los autores también hacen un análisis de las sorpresas macroeconómicas que debería ser autoexplicativo. Subrayan el hecho de que los mercados miran hacia el futuro, lo que significa que algo que aún no ha ocurrido afecta a los precios actuales de los activos. Los autores lo explican utilizando matemáticas muy complejas. También dividen estas sorpresas macroeconómicas en 3 categorías: noticias relacionadas con la economía real, como las ventas minoristas; noticias sobre la actividad futura en la economía real, como el índice ISM, que rastrea la actividad manufacturera futura; y noticias sobre los precios, como el IPC y el IPP. El IPP es especialmente importante porque es el indicador de inflación favorito de la Fed. Dicho de otro modo, es la forma en que la Fed mide la inflación. No nos malinterpretes, también le importa el IPC, pero solo en la medida en que afecta a las expectativas de inflación del ciudadano medio. Estas expectativas pueden afectar a la inflación futura. Lo molesto es que los autores omitieron en su análisis las sorpresas macroeconómicas relacionadas con la pandemia. Dicen que esto se debe a que, por razones obvias, estas noticias fueron anormalmente volátiles. No obstante, en nuestra opinión, esta información es importante porque el BTC experimentó enormes ganancias en 2020 y 2021. Esto enlaza con la cuarta parte del informe que repasa los resultados del análisis. Curiosamente, los autores concluyeron que el precio del BTC no reaccionó a los comentarios de la Fed sobre la subida de los tipos de interés en junio de 2021. Esto es extraño porque fue en noviembre de 2021 cuando la Fed anunció que subiría los tipos. También es extraño porque el precio del BTC sí reaccionó a estos comentarios, al igual que el mercado de valores. Ambos empezaron a hundirse. Si has visto nuestro reciente video sobre Tesla, sabrás que los comentarios de la Fed de noviembre de 2021 marcaron el máximo de Tesla y muchas otras acciones tecnológicas. Esto puede deberse a que los autores solo analizaron el comportamiento del precio del BTC durante los 30 minutos siguientes a la publicación de las noticias macro. Como algunos sabréis, muchas de estas noticias, como el IPC, se publican a las 8:30 am hora del este. Ten en cuenta que los mercados abren a las 9:30 am y el BTC solo parece reaccionar cuando las instituciones están haciendo trading. En cualquier caso, concluyeron que el anuncio por sorpresa de que la Fed bajaría los tipos de interés provocaría una subida media de casi el 4% en el mercado de valores. Si lo hemos entendido bien, parece que esta correlación no es tan fuerte para el BTC, lo que tampoco tiene mucho sentido. Lo mismo ocurre en cierto modo con las sorpresas macroeconómicas que, según los autores, afectaron al precio de todos los activos que analizaron excepto el BTC. Llamarnos locos, pero estamos bastante seguros de haber visto que el precio del BTC se hundía después de que el IPC de enero fuera recientemente más alto de lo esperado, especialmente cuando los mercados abrieron a las 9:30 am. Hay que reconocer que los autores se toman un tiempo para examinar estas incoherencias en la quinta parte del informe, lo cual incluye evaluar si las noticias relacionadas con los tipos de interés y los factores macro afectan más al precio del BTC cuando la ventana de 30 minutos se amplía a plazos más largos como una hora o un día. Lo creas o no, los autores descubrieron que las noticias relacionadas con los tipos de interés y los factores macro no influyen significativamente en el precio del BTC, ni siquiera con plazos más largos.
Admiten que esta incoherencia podría deberse en última instancia al hecho de que no hay tantos datos para BTC como para los otros activos que analizaron. La parte final del informe es la conclusión. Es solo un párrafo y dice lo que cabría esperar. Citamos: en nuestro análisis empírico, concluimos que Bitcoin no responde a las noticias monetarias ni a las macroeconómicas. En particular, el resultado de que Bitcoin no reacciona a las noticias monetarias es desconcertante. Reiteran que se necesitan más datos para comprender cómo los tipos de interés y las noticias relacionadas con los factores macro afectan al precio del BTC. En nuestra opinión, los datos ya están ahí. Solo lo están complicando más de lo necesario al incluir un montón de cálculos adicionales que son completamente innecesarios. Esto nos lleva a la gran pregunta, y es si el mercado de las criptomonedas se está desvinculando de otros activos. Al fin y al cabo, las altcoins siguen a BTC, solo que con más volatilidad. Si el precio del BTC no se ve afectado por los tipos de interés y las noticias macro, lógicamente lo mismo ocurre con las altcoins, a pesar de la manipulación del mercado. El único problema es que el análisis de la Fed sobre la correlación del BTC con los factores macro es claramente inexacto y los autores parecen ser conscientes de ello, aunque no lo admitan. Por si no estaba suficientemente claro, la correlación del BTC con los factores macro empezó cuando los inversores institucionales empezaron a involucrarse. Esto se debe simplemente a que estos inversores consideran que BTC, ETH y otras criptomonedas de gran capitalización son como las acciones tecnológicas, salvo que son más arriesgadas. Por eso, la correlación de las criptomonedas con las acciones tecnológicas es la más fuerte. Esto nos lleva a preguntarnos cuándo empezó esta correlación, y la respuesta es probablemente en 2017 con los futuros del CME. En cualquier caso, los inversores institucionales prestan mucha atención a factores como los tipos de interés, la inflación o el desempleo. Por eso el mercado de las criptomonedas reacciona de forma similar a estos factores macro, sobre todo cuando el mercado de valores está abierto durante la semana. Además, no se trata solo de las instituciones de los Estados Unidos. Para que quede claro, la correlación de las criptomonedas con el mercado de valores no es algo malo. Como mencionan los autores, es una señal de que el mercado de las criptomonedas está madurando. Además, esta correlación puede ser un fenómeno temporal. Con el tiempo, las criptomonedas podrían estar más correlacionadas con cualquier otro activo. El elefante en la habitación son los metales preciosos como el oro y la plata. Muchos consideran que el BTC es oro digital, e instituciones como Fidelity incluso escribieron informes argumentando que esta analogía era exacta. Por desgracia, no se reflejó realmente en el comportamiento del precio del BTC, que siguió estando correlacionado con las acciones tecnológicas. Aún así, estamos convencidos de que el BTC y otras criptomonedas pronto estarán más correlacionadas con los metales preciosos. Esto se debe a que el BTC y la mayoría de las altcoins no tienen contrapartida. El activo te pertenece de verdad. Y lo que es más importante, el BTC y la mayoría de las altcoins son increíblemente neutrales. Nadie puede bloquear tus transacciones. Estas cualidades son muy atractivas para las personas e instituciones que corren el riesgo de que se les embarguen o congelen sus activos por cualquier motivo. Ahora mismo, las instituciones que más desean este tipo de activos son las que, como Rusia, no están en buenas relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, a medida que los gobiernos empiecen a desplegar sus monedas digitales de Banco Central, la incautación y congelación de activos se convertirá inevitablemente en algo habitual y no solo afectará a países hostiles, afectará a personas e instituciones nacionales que discrepen o se opongan activamente al statu quo actual. No te equivoques, en el momento en que los gobiernos empiecen a hacerlo, se disparará la demanda de activos de autocustodia como el efectivo, los metales preciosos y las criptomonedas. Por otra parte, esto supone que los gobiernos tendrán éxito en el despliegue de sus CBDCs, lo cual es muy poco probable según nuestras investigaciones. Si has visto alguno de nuestros vídeos sobre las CBDCs, sabrás que la tasa de adopción voluntaria es muy baja, del 4 al 12% para ser exactos. Lo mismo ocurre con las identidades digitales que serán necesarias para implantar estas CBDCs. Por eso muchas personas especulan con que la gente en el poder fabricará una crisis para forzar la adopción de ambos.
Especulaciones aparte, lo más probable es que las monedas fiat sigan perdiendo valor, lo que provocará igualmente un éxodo masivo hacia activos sólidos como los metales preciosos y las criptomonedas con un suministro máximo. Hay quienes afirman que esto ya está ocurriendo y es una tendencia que se va a acelerar durante los próximos años. La única pregunta es ¿cuánto valdrá el BTC en términos objetivos? Parece que vamos a averiguarlo.